Iniciamos la andadura de la COMI en una cafetería que había en la calle Manuel Iradier. Nos reuníamos un día a la semana, comentábamos, hablamos y nos pasábamos materiales para leer. Estamos hablando de los años 80, en el que el VIH no tenía tratamientos y prácticamente el VIH era una sentencia de muerte. Ahí empezamos, muy bien, sin saber lo que había que hacer, lo que no había que hacer. Sin conocer mucho sobre el SIDA, porque digo era muy novedoso, y sin conocer mucho qué respuesta deberíamos de dar. Muerte, desesperanza, falta de atención, estigma, miedo, las cárceles estaban hacinadas, yonkis, sobredosis, suicidios. Decir que una situación difícil responde a la realidad. Hay una parte muy importante, que a mí me parece que es muy importante, ¿no? Y es la parte más humana, más a flor de piel. Teníamos consultas por parte de la familia que a ver si tenían que utilizar la lejía casi hasta para duchar al hijo. Bueno, que no se sabía absolutamente nada, que eso generaba mucho miedo, porque no se sabía muy bien cómo se transmitía, sabía que había unos colectivos que eran los más afectados. Para nosotros, la atención a los pacientes con infección VIH de los primeros años, los años 80, nos resultó bastante traumática y problemática porque eran pacientes muy jóvenes, de 20 y tantos, 30 y tantos años, que se morían delante de nosotros. Con lo cual, para la gente que estábamos trabajando era muy frustrante, ¿no? Era frustrante para nosotros ver cómo se moría gente tan joven. Fue una época en la que mantuvimos mucho contacto con los equipos de Txagorritxu y de Santiago. La reacción fue bastante fluida y además mejoró la eficacia en el tratamiento y en el manejo de toda la infección VIH y sobre todo de los pacientes con infección VIH. Con lo cual eso también nos dio a nosotros mucho cuartelillo a la hora de poder trabajar con las personas y con las familias. La situación a nivel humano en aquellos momentos era durísima. Los enfermos estaban bastante denigrados a cuenta de su enfermedad y de sus conductas. En aquel momento en el que lo que se necesitaba era ese apoyo emocional, ese soporte social, ese el estar al lado de las personas con la infección, el papel que desempeñasteis todas las ONGs en general y Sidalaba en particular, pues fue fundamental. A mí me han ayudado, sobre todo una temporada muy fuerte en la que yo me contagié de VIH. No quería comentárselo a mi familia, me parecía muy duro. La comisión me ofreció un pequeño espacio para simplemente estar, porque en aquel momento pues yo no tenía ninguna red social ni más que justo pues mi familia, y tenía que empezar a construir toda esa vida fuera del ámbito de las drogas. En el mundo en el que nos movimos nosotros, los RIP y otros grupos, pues sí que hay una sangría muy evidente. Y conocí a la comisión por las movilizaciones que empezó a hacer en esta ciudad de Vitoria. Luego hubo un concierto muy importante en aquella época que organizó la Comisión Antisida con todos los grupos históricos del punk. El apartado de la organización del concierto estuvo muy curioso, la verdad, porque fue un montón de gente que era tanto voluntaria de la Comisión Antisida, la gente que participaba en el grupo de autoapoyo, la gente se sentía participando también de ese concierto. Y vamos, solo puedo decir cosas buenas de eso. Yo me acuerdo que fui con un par de amigos y fue mi primera relación con la comisión. Para mí fue un éxito, fue un bombazo total. A la gente le gustó mucho, sonó bien y no tengo otras palabras. Fue perfecto. Bueno, aquel concierto también fue un antes, yo creo, y un después también a nivel de la calle, de llegar a la gente joven con mensajes de prevención. Pues me parecía importante lanzar desde un grupo así, pues lanzar un mensaje, bueno, de hacer frente al VIH, ¿no? La comisión realizó un estudio muy importante con la UPV, en colaboración con la universidad, para saber cuáles eran las necesidades sociosanitarias de los afectados por VIH. Nos da la capacidad o la posibilidad de plantear a las instituciones, tanto públicas como privadas, las necesidades que vemos en esta intervención. Y el que la comisión nos planteara como primera medida un estudio nos pareció un síntoma de seriedad y empezamos ya ahí una colaboración. Después de ese estudio empezamos poco a poco a crear planes, a crear programas y a trabajar conjuntamente con la comisión.
dio lugar naturalmente a la puesta en marcha de una serie de servicios que eran servicios que, a juicio de la propia comisión, eran los más demandados. Una época dura de crear absolutamente todo porque no existía nada. Empezó a acompañar a la gente en sus casas, a gente muy joven que tenían VIH y que se estaban muriendo. Para las familias aquello era un drama. A nosotros nos cayó eso algo, me hundió como madre. Y por eso lanzamos este programa Amigo, en el cual lo que ayudábamos a hacer a la comisión era el trabajar, el estar y el apoyar a esas familias. Una se pregunta por qué llevar sola esta historia cuando puede ir acompañada. Y aquí entra la comisión. Lo que era pues el apoyo psicológico pues a todo ese entorno que de alguna forma vivía en primera persona pues la enfermedad. Es muy importante el trabajo comunitario y el trabajo de interpares. Ofrecer información y apoyar a una persona seropositiva desde el punto de vista de otra persona seropositiva crea una confianza, una expectativa en la persona que se hace mucho más fácil. El acompañamiento a la persona como herramienta básica y fundamental de todo nuestro trabajo. Las prioridades, una de ellas era evidentemente la acogida y los programas que hacía la comisión, y otro, se necesitaban recursos sobre todo desde el punto de vista residencial. Lo primero que fue es buscar espacios, fue muy complicado. Surgió la oportunidad de utilizar un caserío del ayuntamiento en Arriaga, que se estaba cayendo, y llegamos al acuerdo de la Diputación y el Ayuntamiento. Nos planteamos la posibilidad de convertir aquel edificio en un centro de acogida. Nada más anunciarlo, empezaron los líos. Había asociaciones que no querían. ¿Cómo van a venir aquí? ¿Nos van a infectar? Hubo sus manifestaciones, hubo sus demostración de no acuerdo. Y convocamos una asamblea vecinal. En esta asamblea todas las fuerzas políticas en aquel momento presentes en el ayuntamiento estuvieron apoyando la idea y apoyando la creación del servicio. Y yo creo que la iglesia de San Juan de Arriaga se llenó por primera vez, probablemente en muchos años o incluso en siglos, ¿verdad? Es decir, yo creo que cuando las instituciones se ponen de acuerdo, cuando son capaces de explicar a los ciudadanos qué hacen, por qué lo hacen y para qué lo hacen, la inmensa mayoría de los ciudadanos lo entienden. La casa se hizo, la casa se abrió. Que creo que en su momento fue una contribución social muy importante. Y con el apoyo del propio barrio, de personas del propio barrio, lo que al final conseguimos fue una cosa que nos llamó muchísimo la atención, y era que al final había más voluntarios de los necesarios. Era una casa que en un principio era donde iba a morir mucha gente, y efectivamente hemos acompañado y hemos ayudado a morir a mucha gente. Llega un momento que te pasa factura, porque en el tiempo que estuve yo, lo menos se marcharon 50 y tantos. Pero una cosa sí confiaba, plenamente en la casa y en su orden y en su modo de vida establecido. Humanamente indescriptible. Es decir, que fue un lugar totalmente de acogida, totalmente. Era una familia. El Instituto Foral valora la casa como una casa donde tienen que ir personas a vivir, donde hay unos profesionales que además pues son militantes, que les reconocen, que les apoyan, que les cuidan, que les enseñan a cuidarse a sí mismos. Yo cuando llegué a esta casa ya no quería vivir. Cuando la vi dije, bueno, pues si aquí tengo que morir, aquí muero. Pero no ha sido así. No ha sido así, ni tiene por qué ser así, ni para mí ni para nadie. Por lo tanto, sigue siendo necesaria, sin lugar a ninguna duda, aunque lógicamente se ha ido adaptando y modelando a la evolución de la propia enfermedad. Hay un antes y un después de 1996 con la aparición de la triple terapia. Esto fue muy importante. Esto fue un salto fundamental. Ahora había que trabajar pues que la gente se sintiera muy implicada con el tratamiento. Y los primeros que empezábamos a tomar todos estos tratamientos, pues empezábamos a ver también que tenían una cara B, estos tratamientos. Que eran tratamientos en aquella época todavía muy tóxicos, con un número de pastillas que había que tomarse altísimo, y algunos efectos secundarios pues que causaban muchos problemas a los afectados. Pero cuando se empezaron a ver los resultados, la gente se dio cuenta de que era la única manera de sobrevivir. Pero en aquellos años en el que la alternativa era morirse, pues todos estos fármacos, la verdad, causaron una revolución. El SIDA no solo estaba en la sociedad, sino también estaba en la cárcel.
pues empezó a acudir un grupo de voluntarios y voluntarias a prisión. Solo el hecho ya de que los internos vean que se puede tener formas de ocio alternativo a otras que pueden ser más dañinas socialmente ya es lo valoramos muy positivamente. Bueno, la vida en prisión es muy monótona, es muy rutinaria, entonces que tengamos un día a la semana una actividad que es deportiva, que a todos más o menos nos gusta y que nos permite salir del módulo y tener contacto con gente de la calle que viene a pasar el tiempo con nosotros, pues es muy enriquecedora. Y una de las necesidades básicas era el acogimiento cuando salían en libertad. Entre los motivos que se utilizan habitualmente en prisiones para denegar un permiso de salida hay uno que es el de la falta de acogida. La Comisión Antisida sí que fue ahí rápida al intentar responder con pisos de acogida, es decir, con un lugar de acogida y después también con una atención socioeducativa. Yo nunca he utilizado esa fórmula de denegación de permiso. Siempre tiene acogida la Comisión Antisida. Me han acogido en su piso en Arcayate y gracias a ellos pues estoy disfrutando de estos permisos y de estas salidas. Tenemos recursos de alojamiento y de atención diurna pues dignos y con profesionales que además atienden, cuidan y apoyan a las personas privadas de libertad. Intentando ahí pues que esa salida de prisión pues sea lo más favorable posible para la persona y para nuestra comunidad. Estaban empezando a construirse los servicios sociales de base, pero aparte del albergue municipal no existía ningún recurso de acogida para personas en situación de exclusión, que en aquella época mayoritariamente eran personas con problemas de adicciones y muchos de ellos infectados por el VIH, hepatitis o otro tipo de enfermedades. También tenemos que poder ofertar para ello gestionar servicios que estén relacionados con la exclusión o cercanos a la exclusión, ¿no? Y es cuando surge Aterpe, Casa Abierta. Conseguimos consolidar y crear toda una red, ¿no?, de distintos recursos de acogida, de diferentes niveles de intensidad de apoyo, niveles de exigencia, un poco que pudieran contemplar todo un itinerario para favorecer la inclusión social de estas personas, ¿no? Montar espacios en el que la reducción de daños fuera una parte muy importante de la filosofía de la atención coincidía mucho con la ideología de la Comisión Antisida. Y luego hay un factor que es muy específico de la Comisión Ciudadana Antisida y que a mí me parece especialmente valioso, que es ese posibilitar la inclusión de las personas que, pues en este caso enfermos de VIH u otras personas en situación de exclusión, a medida que van haciendo sus propios procesos de evolución personales, ¿no? El incorporarlos como referentes para otras personas que se ven en esa misma situación, ¿no? Y esto me parece que es algo muy característico de la Comisión Antisida y muy valioso además. Yo venía de la calle y empecé a trabajar en este servicio y tuve que atender a las personas con las que yo había estado en la calle. Y bueno, pues los responsables, pues muchos de ellos los conocía porque habían pasado por un proceso que yo estaba pasando y a veces pues eso también me hacía ir allá, pues porque tenía gente que me conocía y que me iban a cuidar de una manera un poquito tal, ¿no? Aunque lo hacían con todo el mundo, ¿eh? Además, yo creo que hay un valor muy importante que aportan las entidades sociales, que es la militancia, un poco, ¿no? El compromiso con las personas y, en este caso, con las personas en situación de vulnerabilidad social y de exclusión social. Educadoras de calle. Guardo un recuerdo muy bueno. ¿Cómo eran? ¿Cómo se desvivían? No, fueron años muy intensos de mucho trabajo porque trabajamos muchísimas horas. Hacíamos turnos porque se necesitaba, turnos de 12 horas y porque nos creíamos el asunto. Y luego creo que también es importante destacar que se ha ido adaptando toda esta evolución a las distintas necesidades como han ido evolucionando a lo largo de los años. Y la prevención es uno de los pilares más importantes de la Comisión Antisida, la prevención, la educación y la cercanía con los afectados. Fuisteis adaptando vuestros programas a la nueva situación en que predominaba la transmisión por vía sexual. Pues el tema sobre todo el uso del condón, que es de alguna manera ha sido la bandera de la Comisión Antisida. Y ahí a machamartillo durante ya 30 años la Comisión Antisida, pues en todos sus carteles, en todos sus logos, en todo tal, aparece un condón. En este aspecto vosotros como asociación, en este caso SIDÁLABA y otras asociaciones, sois también un punto fundamental. Y ahí ya empezasteis a desarrollar
pues otros programas. Y entonces lo que hicimos fue un programa Gazteartean, que lo que consistía es en ir a un montón de centros educativos y mediante talleres, mediante formación y mediante debates, el poder enseñarles cuál era la problemática de esta enfermedad. Sobre todo destacaría que no es un programa que se trabaja desde el miedo, desde la enfermedad, sino que se trabaja, vamos a decir, desde lo positivo, desde el placer, desde la sexualidad. Y cortamos un poco un tabú que siempre hay con la sexualidad, el SIDA y todos estos temas en la juventud. Veíamos claramente entonces, y lo seguimos viendo ahora, que la educación es un aspecto esencial y sobre todo incidiendo en nuestros jóvenes. Otra herramienta sería el diagnóstico precoz. Actualmente lo que se hace es un tratamiento inmediato al diagnóstico, con lo cual se mejora el pronóstico de todos de estos pacientes. El test rápido fue un adelanto en este sentido. Y ahí SIDA Álava fue pionera en el País Vasco. Actualmente lo que estamos trabajando es con grupos vulnerables. Muy importante con el colectivo gay, por ejemplo, cambiar el clic de la prevención, no solo limitarnos al preservativo. Y, por ejemplo, en prostitución, entrar mucho en temas sociales, temas legales, no solo sanitarios. Muchas veces las personas con VIH no tienen otro sitio donde poder hablar de su situación y de sus miedos y de su angustia más que en la asociación. La Comisión Ciudadana Antisida, desde el conocimiento que tiene de lo que es el VIH, de la enfermedad, de las personas que se encuentran, ¿no?, en esa situación, nos ha permitido a lo largo de los años y nos permite el acercarnos de una manera mucho más ajustada, ¿no?, a las necesidades reales que pueda haber, ¿no?, y a adecuar los mensajes que perseguimos con nuestros programas de prevención. Y sin ellos no lo podríamos hacer. El tema de la incorporación laboral lo habíamos tocado porque, bueno, es de alguna manera transversal a todos los servicios. Había un piso concreto de personas privadas de libertad de incorporación laboral. Ahí me acuerdo cuando presentamos la primera subvención a la Caixa, pidiéndoles una pequeñita subvención, y su respuesta fue que, pues bueno, que nos querían para trabajar en algo más grande que lo que nosotros estábamos planteando. La Caixa se informó de qué entidades trabajábamos en prisión en el momento y cuál de las entidades podía trabajar bien el tema de la incorporación laboral, sobre todo con el colectivo de personas presas, ¿no? Surgimos desde el Reincorpora por ese vínculo con la prisión, pero obligatoriamente estar en Reincorpora suponía estar en Incorpora, que es un programa más amplio de intermediación laboral. La Comisión Antisida se lanzó a gestionar algo que parecía una locura. ¿Por qué nos lanzamos? Pues porque era una buena oportunidad para que la gente a la que atendíamos pudiera tener una salida formativa, una salida laboral, ¿no? Y de hecho, bueno, dentro del programa Incorpora ha habido muchas inserciones laborales vinculadas al jardín botánico, ¿no? También contando con especialistas de la gestión medioambiental, de la jardinería. Intentamos contratar ahí a los mejores profesionales, pero haciendo también esos equipos mixtos de gente que han tenido dificultades y que en este tipo de trabajos pues veíamos que encajaban muy bien. Cuando yo me pongo a buscar trabajo, me ofrecen el tema del jardín. Para mí fue mucho. Y a la vez nos servía como espacio formativo para otras acciones formativas que estaba haciendo también la Comisión Antisida con otro tipo de programas. Y el Jardín Botánico de Santa Catalina pues nos ofrece ese espacio y pues bueno, creo que el impulso que la Comisión Antisida junto con el Ayuntamiento de Nanclares ha dado a ese parque, yo creo que ahora pues los premios que ha recibido en los últimos años, pues yo creo que es un reconocimiento a esa labor. El voluntariado dentro de la Comisión Antisida es lo que de alguna manera nos puede diferenciar de muchas otras entidades. Es una parte primordial, una de las partes más importantes y de la esencia de cualquier asociación sin ánimo de lucro. Hay que escuchar a los voluntarios, hay que cuidarlos, hay que recibirlos cuando llegan, atenderlos mientras están y también saber despedirse también de ellos. Porque yo siempre veo a la persona voluntaria como un poco el puente entre las personas que atendemos y la sociedad, ¿no? El voluntario se puede permitir el lujo de acercarse un poquito más y eso es muy positivo, yo creo. Se establece un vínculo. Y además es un vínculo que no es profesional, es un vínculo un poco más de amistad. La verdad es que es siempre un programa de voluntariado, como voluntaria siempre recibes mucho más de lo que das. Yo cada vez que salgo por la puerta de casa salgo muy satisfecho de lo que he hecho, de lo que me queda por hacer. Que tú vayas todo el año allí, todas las semanas, y al final de temporada se vea que la gente está muy contenta, que tiene un montón de ganas y te dan 1000 gracias por ir allí, pues es increíble.
Y luego están esos abrazos o esos besos cuando te despides o cuando llegas. Y siempre es como, bueno, pues muchas gracias, y se van y es guay. Hoy cuando salga por la puerta, pues todavía más satisfecho de poder colaborar con ellos. Y creo que el voluntariado es compartir tu tiempo, compartir tu energía, compartir tus valores. ¿Y qué me aporta a mí? Pues mira, cuando tú das algo a alguien, si ese alguien te recibe, ya te está dando su... Me emociono. A ver, cuando tú das, si esa persona le llega lo que das, él te da su recibimiento, o sea, ya te está dando algo. Y eso a mí me llena. Que se nota que se nos quiere a los voluntarios, ¿no? Tener 30, 40 personas casi voluntarias es como para estar contentos, como para seguir cuidándolos y seguir haciéndoles partícipes de todos nuestros procesos. Cuentan con nosotros, cuentan nuestras opiniones. Yo creo que se nos valora. Y éramos un grupo de amigos que estábamos trabajando en algo que nos creíamos. La comisión ha sido para nosotros, o para mí en este caso concreto, digamos, un referente desde el punto de vista del rigor, de la profesionalidad, del conocimiento del medio, de la implicación y de la apertura hacia el voluntariado y hacia muchos otros ámbitos. Es una valoración de una trayectoria, de un trabajo muy bueno, apoyando y ayudando a todas estas personas y colectivos que ayuden, como digo, a la integración social, a la integración en salud y también a tratar de quitar el estigma social que todavía se tiene. Necesario en la medida que nos va a descubrir a las administraciones las necesidades que le llegan, que visibiliza esas necesidades, que nos las aproxima, que nos las acerca, y necesario como colaborador. De la gestión de lo público y de los servicios públicos, pues bueno, pues las ONGs tenemos que hacerlo de manera diferente, con un estilo diferente y luego, sobre todo, sin olvidarnos de a quién debemos nuestra lealtad. Yo creo que la Comisión Antisida le define un poco la cercanía, el estar con la persona y ese plus de humanidad que no digo que otros no tengan, pero que sí que para mí es especial en la comisión, ¿no? Esa implicación de las personas que trabajamos o que trabajan en la Comisión Antisida, ¿no?, con la persona. El compromiso y la implicación personal, que es algo que es como un poco un sello de identidad, ¿no?, que nos une y nos unifica a todas las personas que formamos el equipo humano, el gran equipo humano de la asociación. He valorado muy positivamente la profesionalidad que se tiene y también la flexibilidad, ¿no?, para ir adecuándose a las distintas necesidades que íbamos viendo, incluso las distintas necesidades que nosotros como administración podíamos ir planteando, ¿no? Yo creo que tenemos una relación de confianza cercana. Y siempre nosotros hemos tenido una plena confianza en esta relación. Que a día de hoy continúa, ¿no?, y continuamos enfocando juntos hacia el futuro. El buen entendimiento entre los médicos que tratábamos el VIH y la Asociación Antisida fue fundamental para el manejo de los pacientes. Nuestra relación con la Comisión Antisida y la Fundación Vital es extraordinaria. O sea, sí es una maravilla, ha sido una maravilla el trabajar con la comisión, trabajar día a día, ver cómo se involucran, ver realmente el trabajo extraordinario que han hecho, y por parte nuestra la relación es que no puede ser mejor. Por tanto, pues bueno, larga vida a esta relación. La relación entre la Comisión Antisida o Sidálava y el Centro Penitenciario, yo creo que es un ejemplo de cómo dos instancias distintas, dos instituciones o organizaciones distintas, con valores distintos, con opiniones distintas, a veces diametralmente opuestas, pueden colaborar desde una relación de lealtad y sobre todo si se centran en lo que tienen en común, que son las personas. Sidálava a mí siempre me ha parecido una de las entidades con más propuestas, de una manera siempre muy reivindicativa y muy cercana todo el rato a la realidad y a los derechos de las personas que viven con VIH o que están en grave exclusión social. Ese carácter pionero de las ONGs
que bueno, pues a su vez también sirve muchas veces de acicate. Si la Comisión Antisida no ha desaparecido ahora, que es una enfermedad crónica, es porque está respondiendo también a necesidades de prevención, de información y quizás de llamada de atención a que no nos olvidemos de que es una realidad que sigue existiendo. El trabajo social no solamente es un trabajo institucional, aunque ya sea su responsabilidad principal, sino que es un trabajo de todos, que todos tenemos efectivamente que ser luz, que todos tenemos que dedicarnos efectivamente a convertir nuestra comunidad, la comunidad en la que residimos, en algo donde merezca la pena vivir, donde todos, sin excepción, estamos viviendo con una situación de bienestar que nos permite a todos avanzar en esa aspiración universal que es avanzar hacia la felicidad. No puedo quedarme sentada. Hasta luego. Mañana nos veremos. Hoy tengo muchas batallas que vencer. Hoy tengo muchas sombras que herir y terminar. Hoy no puedo estar contigo. Debo cumplir mi obligación de luz. Ir y venir por las calles, las casas y los hombres, destruyendo la oscuridad. Yo debo repartirme hasta que todo sea día, hasta que todo sea claridad y alegría en la tierra. A los que buscan, aunque no encuentren, a los que avanzan, aunque se pierdan, a los que viven, aunque se mueran.